en esta tarde por tu infinita bondad mostrada en hechos por Jesucristo, que murió en la cruz, no por Él, sino por nosotros. Él sin pecado y nosotros con pecado, Él tomó nuestro lugar y mediante la fe ahora hacemos válida la salvación, porque es por gracia que la recibimos y tú nos has dado esa oportunidad. Te pedimos que nos dirijas el corazón para pensar como tú quieres pensar y que nos ayudes a ver la vida como tú la ves. Estamos acostumbrados a vivir pues cada día como se puede, pero ahora queremos vivirla con tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Casi siempre se dice que los gemelos son parecidos, ¿verdad? Se parecen mucho. Inclusive se dice de los gemelos que si uno le duele algo, el otro también. Pero en el caso que vamos a ver ahora no es así. Es unos gemelos que no se parecen. Son hasta opuestos. Y el mensaje de hoy se llama Dios nos dice su voluntad y debemos valorarla. La primera cosa es que Dios nos habla, diario nos habla. Nos habla a través de su revelación general, que es los cielos, la tierra, los peces, toda su creación nos habla. Nos dice, aquí estoy yo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos frente a una persona, esa persona, así como nosotros, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aun cuando tengan, perdón, una discapacidad o que tengan algún vicio, son creados a la imagen de Dios. Sin embargo, el diablo ha tomado sus vidas y los ha estado esclavizando. Jesús vino a buscar y a hacer libres a todos. Entonces Dios nos habla a través de todo el mundo. Todo nos habla. Y cuando Dios nos habla, tenemos que escuchar su voz. Y fíjense lo que voy a decir. Valorarla. Darle valor. Casi siempre le damos valor a lo que nos interesa. Le damos valor. Por ejemplo, si a mí me dicen, si aprendes esto vas a ganar más dinero, ¿qué hago? Pongo atención. Y termina el curso y digo, ya terminé, aprobé. Y como me interesa, entonces yo pongo atención y lo hago. Eso es darle valor a una enseñanza. En la iglesia, la palabra de Dios tiene mucho valor. Dice que es todavía más valiosa que el oro fino, que es más valiosa que no hay que se compare con ella, porque es su palabra, entonces tenemos que valorarla. ¿Y qué significa valorarla? Hoy lo vamos a ver. Muchas veces vivimos sin entender el plan de Dios para nuestras vidas. Así, una de las cosas que tienen los jóvenes, principalmente cuando empiezan a despertar hacia conocer a Dios y quieren, luego dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo también pasé por eso. La pregunta, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Y vienen todas las preguntas de un joven, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no vamos a entender la voluntad de Dios. No lo vamos a entender. Así que lo único que tenemos que hacer es obedecerlo en lo que nos manda. Porque lo que Dios quiere es que obedezcamos. Yo les preguntaría, ¿acaso su hijo que es pequeño entiende todo lo que ustedes hacen para sostenerlo? No. Sin embargo, el hijo aprende que todo lo que se hace por él es por amor. Entonces, el niño está muy seguro en su casa, está feliz. Así nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos entender todas las cosas que nos pasan, ni todo lo que ha hecho Dios por nosotros, ni lo que está haciendo y que nosotros no vemos. Sin embargo, lo que nos queda es decirle gracias porque me amas y porque me estás cuidando. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, me arrepiento de mi pecado, entonces yo puedo decirle, Padre mío. Yo puedo decirle, tú diste tu vida por mí, yo te he aceptado. Bueno, entonces ahora que tenemos que solamente obedecer, vamos a ver cómo la historia se continúa acerca de cómo Dios va trazando el plan de salvación para toda la humanidad. Dios creó toda la humanidad y hay una promesa que fue dada a Abraham
esa promesa fue dada después a Isaac y también a Jacob. A esos se les conocen como los patriarcas. Bueno, podemos ver aquí que Abraham tuvo fe a pesar de ser un anciano y Sara, su esposa, también, y creyeron y Dios les contestó con un hijo a la edad de 100 años. Entonces la gente que no cree anda para allá y para acá y no obedece, no busca, hace lo que bien quiere. Pues sí, por eso le va de muchas maneras. No progresan porque el progreso está en Cristo. Que busquemos primeramente su reino y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y las personas muchas veces viven buscando lo que necesitan y no tienen tiempo para Dios. Trabajan muchísimo y sacan dinero, se les va. Pero cuando Él tiene a Cristo en su corazón, busca primeramente el reino de Dios y Dios ayuda a que administremos y Él nos da más de lo que necesitamos. Bueno, hoy vamos a ver en Génesis 25, 22 y 23 cómo había una lucha en el vientre de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Hoy va a ser pura enseñanza de familiares. ¿Quién era Rebeca? La esposa de Isaac. Entonces, leemos que Rebeca, esposa de Isaac, estaba embarazada de 2 gemelos. ¿Qué hacían esos gemelos en su vientre? Dice, luchaban dentro de ella y ella, con ese dolor que tenía dentro, busca a Dios. Génesis 25, 22 y 23 dice así. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios nos dice su voluntad. En este caso le dijo su voluntad a la mamá, a Rebeca. Ella siente algo que está pasando mal en su cuerpo. Los bebés se pelean. Yo creo que se golpeaban, pero el golpe le tocaba ¿a quién? A Rebeca, ¿eh? Y le dolía. Pero ella intuyó, ¿para qué vivo yo si voy a tener 2 hijos que se la van a pasar peleando? ¿Para qué vivo yo? Y ahí está. A veces nosotros no queremos molestarnos con nada. No entendemos por qué tengo que sufrir. Y ella dijo, ¿para qué vivo yo? Si estoy sufriendo, pues ¿para qué vivo? Me debería morir. ¿Y qué están ignorando? Están ignorando la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nosotros hacemos berrinche y no nos gusta que nos digan las cosas y estamos viendo que no salen y dije, ¿para qué vivo yo también? Rebeca estaba muy confundida, triste, adolorida, y la respuesta de Dios, ahí está su voluntad. Hay 2 naciones en tu seno. No eran 2 naciones, eran 2 muchachitos, 2 bebés que se peleaban entre ellos, pero que representaban a 2 naciones. Iba a haber oposición entre las naciones que iban a seguir después de que ellos crecieran. Quiere decir que iban a vivir, no iban a ser abortados. Esos bebés iban a crecer, iban a tener luchas entre naciones. Bueno, yo puedo ver aquí también que Dios le contesta, estarán divididos desde sus entrañas, no va a haber unidad. Entonces no son gemelos como los que se parecen, que ahora vemos, eran totalmente diferentes. Y luego, uno de ellos será más fuerte que el otro pueblo. Y el que nace primero se llama primogénito. Creo que la mayoría de los niños que nacen primero son los más grandes. Y el primer niño que nace, los que nacen en general, es más fuerte que el siguiente. Bueno, en este caso, Dios dice, el mayor le va a servir al menor. O sea, el que va a dirigir, va a ser
el menor. Entonces, entendiendo esto, fíjense bien, Dios dice que va a ser así. Entonces lo que va a suceder, lo que vamos a leer, tiene su explicación. Esto es, ¿por qué Rebeca actuó como actuó? ¿Por qué Jacob actuó como actuó? Y hice un resumen del Génesis 25, 27 al 34, donde dice que crecieron los niños, nacieron, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. O sea, ¿quién era Esaú? Un hombre fuerte, atrevido, que andaba en la casa, ¿no? Cazando animales para llevar a la comida. Y era hombre de campo. ¿Quién era Jacob? Verso 27 dice, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Era diferente. No andaba en la casa. Se quedaba ahí donde estaban las tiendas y atendía eso. Entonces, amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos también el problema del amor de los papás. El papá ama al hijo mayor porque le llevaba animales que cocinaban muy bien y pues él era como el más apreciado. Sin embargo, aquí podemos ver que Rebeca no pensaba lo mismo. Rebeca quería más a Jacob. Bueno, desde uno se pone a pensar, ¿cómo se sienten los hermanos cuando quieren más a uno que al otro? No digan, porque van a decir que a usted le está pasando eso. Pero sí, cuando quieren a un hermano más que al otro, el que no es amado de la misma manera, dice, así decimos acá, decimos, tú no me quieres, mamá. O papá, no me quieres. ¿Quieres más a fulano? En la Biblia se dice, aborreció. El que no es querido igual es aborrecido. Y ese concepto, ténganlo por ahí. No es que lo odie o lo quiera lastimar o le haga el feo, sino que simplemente cuando dice lo aborrecía, quiere decir que lo amaba menos. Entonces, quiero preguntarles, ¿a quién amaba más el papá? A Esaú. ¿A quién amaba más la mamá? A Jacob. Ya desde ahorita vayan viendo que hay una división, una separación entre ellos dos. Quiero compartirles también los beneficios que tenía ser primogénito. ¿Quién es el primogénito? El primero que nace en la familia. ¿Eh? Primero. Como en este caso eran gemelos, el primero que saliera era el primogénito. Ahora, los beneficios de tener, ser primogénito era el primogénito recibía doble herencia. O sea, le iba mejor al primogénito. Cuando había que repartir la herencia, las tierras y todo, le daban lo doble a él. O sea, ya había como un beneficio muy grande material. Luego también otro beneficio que tenía es que le tocaba el señorío sobre el resto de la familia. Fíjense, el primogénito decía, ahí esténse, lo vamos a hacer después. No está mi papá y mi mamá, pero así lo vamos a hacer. El primogénito mandaba sobre todos y todos decían, está bien, tú eres el hermano mayor. Bueno, a las mujeres en ese tiempo, a causa del pecado que existía y la naturaleza caía, no se les decía las primogénitas, ni les daban la doble herencia. Las mujeres en ese tiempo eran así como que, bueno, los judíos tenían un aspecto muy diferente de que debían respetar y amar a las mujeres. No lo pensaban así. Entonces el primogénito recibía doble herencia, le tocaba el señorío sobre el resto de la familia, pero también el primogénito con todo eso tenía el deber de mantener a su madre
si llegaba a quedar viuda, y también de sus hermanas solteras. El primogénito tenía beneficios, pero también tenía responsabilidades. Y vemos ahí que, ¿quién era el primogénito? Esaú. Esaú tenía eso. Ya por haber nacido primero, ya era el que tenía ese beneficio otorgado. Lo que podemos observar en este pasaje es que, recordando, Esaú significa velludo. O sea, tenía mucho pelo. Aún de pequeño tenía mucho pelo. Bueno, parecía adulto, dicen. Unos dicen que tenía el pelo rubio, otros dicen que era rojizo. Entonces, Esaú significa velludo. Esaú era cazador y andaba en el campo. Y Jacob, su nombre significa el que traba su mano al talón. El que traba su mano al talón. Cuando nace Esaú y luego van a nacer Jacob, Jacob le tiene agarrada el talón a Esaú. Y sale Esaú y sale trabado ahí de la mano al talón de Esaú. Después se le da el nombre a Jacob también de suplantador. Alguien que se ocupa el lugar de otro. Entonces, Jacob tiene esas dos significados. O sea, Jacob era apacible, pero tenía una cosa. Jacob tendía a actuar por sí mismo. ¿Qué hacía? Por ejemplo, decía, voy a hacer esto, lo voy a hacer. No consultaba a Dios. Tenía la voluntad de hacer las cosas por él. Entonces era muy tendiente a tomar decisiones sin consultar a Dios. Bueno, eso es lo que comentan y lo vamos a ver poco a poco conforme los conocemos más a ellos. Ya dijimos que Isaac, el papá, amaba más a su hijo Esaú porque comía en su casa. Rebeca, la mamá, amaba a Jacob porque era quieto y reservado. Pero algo que también noté es que todos sabían de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el menor serviría. No es cierto, me equivoqué, ¿verdad? Que el mayor serviría al menor. El mayor serviría al menor. Entonces, aquí vemos la contradicción. Son de las cosas ilógicas para nosotros. Dios dice, el más grande, el primogénito, va a servir al más pequeño. ¿Nos gusta? No. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios cambió de opinión? Bueno, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe. Uno quisiera decir así, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Y Dios ve el corazón. Sí, lo vas a hacer por conveniencia. ¿Te conviene ir ahí? Sacas dinero, sacas favores, tienes amistades, lo haces por conveniencia. A ver, que te quiten las amistades, que te quiten la ganancia que tienes ahí, a ver si sigues viniendo. Muchas personas se ofenden y dicen, ya no voy a ir ahí. ¿Por qué? Ahí son bien malos. Dios conoce el corazón. ¿Y qué estaba conociendo de los dos gemelos? Conocía el corazón de quién? De Esaú, el primogénito, y del segundo, que era Jacob. Entonces, una cosa que nos debe dar mucho gozo, mucha tranquilidad, es decir, Dios conoce mi corazón y sabe que lo hago por Él y para Él. Así las personas digan que yo tengo intereses mezquinos, yo voy a confiar en Dios y voy a hacer las cosas bien. Eso es. Pero las personas que no son así se ofenden y no le dan valor a la voluntad de Dios. Vamos a ver enseguida, dice aquí el verso 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo.
pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. La comida, el guisado era rojo. Y como él tenía tanta hambre, pues le dijeron, mira, te vas a llamar Edom. Esto es rojo. Entonces ahí vemos a Jacob contestando, pensando de manera quieta, calculadora, diría yo. Se esperó el momento y le dice, sí, está bien, te doy de comer, pero véndeme en este día tu primogenitura. Hacemos un cambalache. Yo te doy la comida y tú dices que yo renuncias a tu primogenitura y lo voy a hacer yo. Y vemos aquí que Esaú no le dio el valor a la voluntad de Dios. Ahí está el detalle. Miren, cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. Pero hay personas que Dios dice algo, dicen, yo no. Haz esto. Yo no. ¿Por qué? ¿Me las va a pagar o voy a hacer esto? No, es que Dios no quiere eso. Yo no voy a hacer eso. Pues, ¿qué hizo Esaú? Fíjense lo que dijo. Verso 32. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? No le dio valor, dijo. Yo tengo hambre, estoy cansado. Prefiero comer ahorita y aunque, ¿para qué me sirve ser primogénito? Hermanos, no descuidemos el lugar que Dios nos dio. Si Dios dijo, tú eres mi hijo y yo voy a guiarte, yo voy a dirigirte, escúchame, todo lo voy a hacer por tu bien. Yo tengo que estar bien seguro que Dios me está oyendo, me está hablando, yo tengo que oírlo. Porque no es solamente Dios el que habla. Ustedes saben, hay alguien que habla lo contrario y dice, no, ¿para qué lo haces? Nadie lo hace. Ve, el mundo está de cabeza. ¿Y tú qué te esfuerzas? Entonces hay dos voces que nos hablan. Y esas dos voces uno tiene que aprender a distinguirlas. Dios está para hablarnos, pero también el enemigo está dispuesto a decir lo contrario. Dos gemelos que no se parecían. Esaú dice aquí que menosprecia, le da menos valor a la primogenitura y se la vende. Jacob dijo, júramelo en este día. O sea, vamos a afirmar aquí, como diríamos ahora, bien, que quede bien claro. Júramelo. Y él sin pendiente le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Se deshizo del lugar que Dios le había dado. Ahora entienden por qué. ¿Ya entienden por qué el mayor iba a servir al menor? ¿Ya entienden por qué? Porque Dios conocía su corazón. Y Dios antes de que nazcamos sabe cómo vamos a hacer. Él no determina cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer, pero Él dice, Él va a tener oportunidades y va a decidir. Bueno, no, ¿yo cómo? Dice el verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así Esaú dijo, la voluntad de Dios no me importa. A mí lo que me importa es pasarla bien. Entonces tenemos esa tendencia. Por eso, con dolor lo voy a decir, muchas personitas por el placer salen embarazadas. Hay hombres malos que insisten y pintan la cosa bonita
hasta que las duermen y ya van a ser un bebé. Los impulsos de Saúl eran así. Tengo hambre, dame de comer. Pues sí, pues deja de ser lo que eres. Dámelo a mí. No le hace. ¿Para qué me va a servir ser primogénito? Bueno, pues júramelo. Te lo juro. Y dame de comer. Y comió. ¿Cuánto le duró la comida? Pues ese día, yo creo que hasta la cena, ¿no? Ya tenía hambre otra vez. Un rato. Y la primogenitura la dejó. Menospreció la voluntad de Dios. No la valoró. Y entonces leía también que ese guiso de lentejas, guiso rojo de lentejas, se sigue haciendo en Siria y que es muy bueno. Sabe riquísimo. Bueno, entonces tenía muchas razones. Tenía hambre y estaba muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo el apóstol Pablo interpreta en Hebreos 12:16 lo que hizo Esaú. Vamos a ver, ¿cómo dice ahí? No sea que haya algún fornicario profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo se ve a una persona que deja de hacer la voluntad de Dios por satisfacer su necesidad rápida? ¿Cómo se ve? Ahí dice, le dice que es un fornicario o profano. Fornicario es que no tiene ninguna pureza sexual y profano es que no respeta a Dios. Se salta todos sus mandamientos. Entonces, hermanos, seguir a Cristo es una responsabilidad muy bonita, pero también es una bendición bien grande seguir a Cristo. Y Él nos ayuda, nos bendice, nos lleva, nos trae, nos cuida. Entonces, ¿yo por qué voy a terquear en hacer algo y menospreciar lo que Dios dice? No. Entonces podemos vivir bien felices en el camino de Dios, haciendo su voluntad, sin renunciar a lo que Él nos ha dado. Por eso Esaú comió, bebió y dice ahí, después se levantó y se fue a seguirla. Pues, hermanos, uno no convence a las personas. El Espíritu Santo nos habla y dice, arrepiéntete de lo que eres. Yo morí por todos los pecadores, Jesucristo, y quiero salvarlos. Les estoy mostrando mi amor. Y muchas personas dicen, no, luego. Y cuando llega ese luego, no sé, ¿cuándo? Algunos han muerto sin arrepentirse y otros han muerto arrepentidos. La conclusión, Dios nos conoce totalmente y sabe qué haremos. Por eso debemos estar seguros de que su palabra se cumplirá y Él va a hacer su voluntad. No debemos menospreciarla ni adelantarnos por nosotros mismos para ayudarle. Nosotros no tenemos que ayudar a Dios, solamente hacer su voluntad. Si yo voy caminando y alguien me quiere desviar a la izquierda, le digo, no, estoy ocupado, voy siguiendo a Cristo. Es que quiero platicar contigo. Pues vente aquí y vamos siguiendo a Cristo los dos. Pero si una persona te quiere sacar del caminar con Cristo y te dice, vente acá un ratito, tú debes decirle no. Porque si tú le dices a esa persona, voy contigo, después hago lo que tengo que hacer en Cristo, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando el ser hijos de Dios y portándonos como hijos del enemigo. Yo quiero invitarles entonces, hermanos, a escuchar la voluntad de Dios, a valorarla y a orar unos por otros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu palabra, porque queremos
entender cómo nos amas y también estar bien seguros que nos conoces. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y darle el valor a lo que tú dices. Queremos, Señor, agradarte en todo. No queremos hacer nuestros impulsos ni nuestros deseos, sino queremos honrarte. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para ser Él nuestro Señor, nuestro Salvador, el que tomara en esa cruz nuestro lugar, en quien cayera el castigo que nosotros merecemos y que al vencerlo, al vencer la muerte, resucitó, ascendió a los cielos a los 40 días y va a venir a llevarnos a tu presencia. Señor, queremos darte las gracias por tu amor. Enséñanos, Padre, a escuchar tu voz, a darle el valor que tiene y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.